Bueno, en el apartado de educación quisiera destacar una diplomatura que hice con los chicos de Dios de la Red. Esta diplomatura duró unos 9 meses, digamos un año educativo. La realidad es que aprendí muchísimo. En esta diplomatura comenzamos a ver lo que es las cuestiones básicas del pentest. Como sabrán algunos y los que no sepan, el hacking se divide en dos bandos, que vendrían a ser los Red Team y los Blue Team. Nosotros en esta diplomatura, si bien vimos técnicas abarcativas de todo el espectro de lo que vendría a ser defensa y ataque en sistemas, nosotros teníamos una orientación a lo que es Red Team. Lo que me gustaría destacar de esta diplomatura es que comenzamos con una máquina virtual en un Debian 12, entonces no había ninguna probabilidad de que distintos compañeros tengasen problemas diferentes a otros. Entonces esto hace que el ambiente sea reproducible y que las clases se pudiesen brindar para todos por igual. Algo a destacar a la hora de tener un entorno es que nosotros podamos virtualizar, porque es muy necesario el hecho de hacer pruebas y correr diferentes paquetes sin infectar o sin alterar nuestro sistema principal. La realidad es que la diplomatura está pensada para personas con experiencia, pero a la vez no excluye a personas sin experiencia. Obviamente que mientras menos expertos seamos en el campo, más nos va a costar seguir las clases, obviamente. El examen final es una defensa de más de 20 trabajos prácticos que se realizaron durante el año y bueno, en la diplomatura lo que nosotros vimos, el comienzo fue el panel de DBWA. Es un panel muy simple, esto vendría a ser como un laboratorio de práctica, entonces nosotros podemos ver la mayoría de las vulnerabilidades web que hay hoy por hoy en distintas dificultades. Nosotros en las primeras clases vimos las diferentes vulnerabilidades, que yo luego voy a hacer un video una por una y del mismo panel, hasta tener entornos reales en donde nosotros teníamos que atacar servidores usando pivoting, SSH y distintas vulnerabilidades críticas o CVOs declarados en diferentes momentos históricos. O sea, son máquinas viejas que ya se sabe dónde está la vulnerabilidad, pero bueno, el truco es atacar o entender la vulnerabilidad. Por otro lado, es muy importante entender que la práctica es lo más importante. Uno puede entender la teoría, para las personas que somos más teóricas o más académicas, es más fácil creer que uno está aprendiendo leyendo, pero no poner en práctica es un error. Entonces uno tiene que poner en práctica cada cosa que ve, porque va a ser mucho más rápida la curva de aprendizaje cuando uno hace. Bueno, si bien la realidad todos queremos comenzar haciendo hacking, porque bueno, está la mística de ser hacker y bueno, y todas esas cosas que hay de Hollywood, la realidad es que es muy frustrante, porque al comienzo nosotros podemos estar un poco perdidos. Lo bueno de la comunidad de Dios de la Red es que provee 3 tipos de dificultades, que también lo vemos en la diplomatura de una forma paralela. O sea, uno tiene los recursos, hay una comunidad, un blog donde las personas comparten conocimientos, algunos tips. Yo he escrito más de 10 artículos en esa comunidad. Y lo bueno es que nosotros podemos practicar con CTFs un poco graciosos, un poco complicados dependiendo del nivel, pero lo importante es no frustrarse, porque hay momentos en donde realmente no sabes dónde estás parado, no sabes por dónde comenzar, y si bien es una manera muy cruda de aprender, también puede alterar las ganas de aprender. Nosotros en el final de la diplomatura teníamos como condición secreta
una especie de nota aparte de el grado, el rango que teníamos en la página haciendo los CTFs. Hay más de 30 CTFs y hay 3 dificultades, como les había comentado, donde se pueden practicar distintas vulnerabilidades, se tienden a hacer ejercicios pensando fuera de la caja y lo más importante es que te obliga a entender y a investigar por dónde está el vector de ataque. Bueno, si bien uno puede estudiar de forma autodidacta o anotarse en cursos, universidades, diplomaturas, tecnicaturas, lo importante es que uno entienda qué quiere hacer. Y lo primero es lo más difícil, porque si sos una persona muy curiosa, vas a maravillarte con todo lo que hay para aprender, porque hay miles de especializaciones en lo que es el rubro IT. Lo importante es, a mi entender, comenzar a entender un poco cómo funciona cada parte del proceso del ecosistema. Un poco de web, programación funcional, lo que es el front, lo que es el back, lo que son bases de datos, porque está bueno y es necesario entender qué hace cada rol y entendiendo, quizás no a fondo, pero teniendo noción de las particularidades de cada sector, uno puede entender la lógica inversa o entender cómo se hace esa arquitectura, porque una aplicación está compuesta por pequeños legos que podrían ser estos sectores o especializaciones. A ver, lo importante también a destacar es que quizás vemos videos en YouTube de una persona que hace 10 años que está en el rubro. Antes era mucho más difícil aprender, hoy tenemos inteligencias artificiales y demás que nos juegan un poco en contra también, porque vos quizás resolvés cosas que todavía no entendés cómo las estás resolviendo. Queda en nosotros entender si realmente queremos entender o si queremos resolver. Yo la verdad que recomiendo siempre entender qué estamos haciendo, porque después es una deuda técnica que vamos a tener con nosotros mismos que nos puede perjudicar mucho en el futuro, de una forma exponencial. Que quieras aprender seguridad, DevOps o ciencia de datos, lo importante es entender que tenés que seguir un path. Voy a dejar abajo en la descripción una página que básicamente nos arma el stack mínimo que debemos manejar para determinados roles. Obviamente que hay profesiones en donde se necesitan mayor cantidad de conocimientos, tecnologías y habilidades técnicas para desarrollar ciertas tareas, y hay otros puestos de trabajo donde se requieren menos habilidades o nivel de tecnicidad, menor cantidad de tecnologías a dominar. Si bien uno quizás siendo autodidacta no controla muy bien los tiempos, uno cree que a veces va muy lento, otras veces se abruma por la cantidad de información que está consumiendo. Lo que yo puedo destacar de mi carrera como estudiante, como profesional, es que uno cuando quizás entra en una formación establecida lo siente mucho más fácil, porque los recursos ya están dados en la cuadrícula. El profesor te explica una y otra y otra y otra vez, y quizás los ejemplos en términos de educación básica, que estamos hablando de universidades y terciarios y tecnicaturas, son mucho más didácticos, ¿no? Tienen fines más prácticos para que el alumnado lo entienda. Yo la realidad es que estuve más de 3 años estudiando de forma autodidacta, porque es mi forma de aproximarme de una forma más veloz o a mi ritmo, me gusta, pero hace casi 1 año y casi 2 años que estoy estudiando de una forma más tradicional, y puedo decir que es mucho más fácil ese tipo de educación. Pero ¿qué pasa? Es un arma de doble filo, porque quizás si yo no me hubiese esforzado todo lo que me esforcé, no tendría la perseverancia y a la vez la facilidad para entender algunas cosas. Porque a veces estudiar en grupo es un poco difícil, porque es difícil que
30, 20, 15 personas tengan un mismo nivel, eso es casi imposible, y a la vez que de todas esas personas que tengan diferentes niveles, vayan a distintos ritmos, porque bueno, somos adultos, tenemos otras obligaciones además de estudiar, tenemos familia, tenemos parejas, tenemos trabajos, que quizás hoy por hoy no sean el trabajo que tenga que ver directamente con la carrera que estamos estudiando, entonces se hace muy difícil. La realidad es que no sé, a diferencia de otras profesiones, pero esta profesión es una profesión que debemos estar constantemente en una autoevaluación propia. No podemos estancarnos en lo que sabemos, porque si bien aparecen nuevas tecnologías y también hay tecnologías que están consolidadas, nosotros debemos siempre estar nutriéndonos de lo que viene y también de formas de trabajar, porque está en constante cambio y eso nos da una neuroplasticidad para poder ser mejor profesionales, que al fin y al cabo es lo que deberíamos buscar como meta, como goal. Por otro lado, es muy importante también destacar que yo, haciendo una comparación con proyectos personales versus trabajos de diplomatura, tecnicatura, licenciatura, no están a la altura. O sea, la universidad y los estudios superiores nos abren la puerta, nos dan una base, pero no vamos a estar preparados para un trabajo real, con sus problemas, con su barro, con sus complicaciones. Entonces debemos estar en un balance entre ambas circunstancias. Tenemos que, quizás si nos sentimos abrumados, refugiarnos un poco en las clases y en los ejercicios y demás, que tampoco, no voy a decir que son fáciles, pero están preparados para que los resuelvan estudiantes, personas que están haciendo un camino, un path, ¿sí? Por otro lado, nosotros, no sé, entramos a resolver issues en GitHub, o nos ponemos a hacer un trabajo con un compañero que conocimos en Discord y no le conocemos la cara, y a veces esas complicaciones nos forman mucho mejor que ejercicios básicos, pero a la vez podemos estar días pensando soluciones. Entonces, bueno, a no demotivarse, a tener proyectos personales, que es la forma más rápida de crecer y a la vez es la más gratificante. Yo con mi servidor hogareño tuve miles de millones de problemas. Cuando instalé Debian en mi MacBook Pro, tenía incompatibilidades con drivers, que Debian Kali Linux está basado en Debian. Y la imagen de Kali Linux no funcionaba, tenía un kernel diferente al del Debian y tenía, no sé, la placa de Wi-Fi funcionaba en 2.4 GHz y en el Debian normal funcionaba a 5 y tenía mayor velocidad la tarjeta Wi-Fi. O sea, vamos a tener complicaciones, problemas de discos, montajes, es parte de crecer. Pero lo importante es no desanimarse, quizás tomarse un recreo de una semana de frustraciones, pero lo importante es mantener constante la formación.